La literatura en general y la literatura infantil en particular es un arte que está creado por un artista, por el escritor, y que como tal, como sujeto que vive en una época histórica determinada, está marcado en su pensamiento muchas veces por el contexto en el que le toca vivir. La literatura va cambiando a lo largo del tiempo, así como cambian los sujetos, los lectores, así como cambian estéticas y corrientes que hacen que la literatura se ocupe de distintas temáticas. La literatura, como parte de este arte de un creador en particular, que es el escritor, no puede estar separada, en realidad, de todo un marco de pensamiento y de lo ideológico. Y con estas ideas, precisamente, de pensar en una literatura vinculada con lo ideológico, con una literatura de ruptura, y con una literatura que surge en un momento determinado para dar respuesta a determinadas problemáticas de su época, es que deseo introducir el tema de esta presentación, que es la revista UMI y el inicio de una nueva literatura. Hacia comienzos de la década de 1980, aparece en el mercado editorial argentino una nueva revista, la revista UMI. UMI, palabra que la tenemos que vincular con humor, es un desprendimiento, para decirlo de alguna manera, de la revista Humor. Fue una revista que apareció durante la dictadura cívico-militar y que a través del humor parodiaba muchas de las escenas lamentables que se vivían en ese día a día de la dictadura. Primero fue la revista Humor, después la revista Sex Humor, y aparece ahí en el medio como parte de un proyecto editorial esta revista UMI, una revista destinada a los niños y jóvenes. Es decir, una revista que podemos perfectamente encuadrarla dentro de lo que es el campo de la LIJ, de la literatura infantil y juvenil. No aparecieron muchos números de la revista y se reconocen como dos grandes épocas en su historia. Yo me voy a abocar exclusivamente a la primera época, que tuvo en un total de 34 números, y estos números realmente marcaron un antes y un después en la historia de la literatura infantil argentina. El primer número apareció de una manera muy interesante. En ese primer número, digamos, que es muy atractivo y para los que en ese momento éramos niños, jóvenes, adolescentes y tuvimos la suerte de disfrutarlo, significó un aire nuevo en las literaturas que recibíamos desde distintos lugares. En ese primer número apareció una historieta con personajes que van a ser emblemáticos dentro de ella. Fíjense, ya el nombre de esta primera historieta salió Umi. Y el diálogo que se genera entre este niño, un niño común, cualquiera, que se fijan por lo que va sucediendo después en las sucesivas viñetas, es un chico de ciudad, de pueblo, sobre todo de pueblo, que es capaz de comprar un libro y sentarse en una plaza a leer la revista que él estaba esperando. Y claro, el niño se acerca y lo que le pregunta, lo que le pide, mejor dicho, el kiosquero, es un ejemplar de la revista UMI. Y ahí aparece algo sumamente interesante. Observen en ese diálogo y lo que
le sucede a este niño cuando abre esta primera revista? Uy, mamita querida, salí fenómeno, fenómeno, chis. El personaje que estamos viendo se sabe que es un personaje literario y él mismo se elogia porque estaba esperando la aparición de la revista en la que él iba a ser protagonista. Y ahí comienzan un desfile de personajes. Aparece un piojo, entonces fíjense en la tercera de las viñetas. Hola, ¿qué haces, piojo? A ver, déjame mirar. Yo no sé qué harían sin mí en esta revista. Entonces el lugar acá del piojo, sumamente interesante, de creerse importante dentro de esa tira. O fíjense, el segundo personaje que aparece, Leticia, que si vemos aparece saltando, es decir, es una pulga. Entonces tenemos un piojo, tenemos una pulga, personajes vinculados tal vez con lo chiquitito, con lo diminuto, pero en oposición aparece otro personaje en la última de las viñetas que tenemos ahí, que es Paquito Dermo. En lugar de Paquidermo, se juega con esa palabra, Paquito Dermo, que es tremendamente grande. Y así, en el mercado editorial irrumpe con esta historieta la revista UMI, que formó a gran cantidad de lectores desde un lugar distinto y desde el humor. Pero además desde el humor con ciertos toques intertextuales, porque cuando pensamos esto de un personaje que se lee a sí mismo, no podemos pensar tal vez hasta en algunos guiños de Shakespeare, de teatro dentro del teatro. Acá tenemos la historieta dentro de la historieta. O sea, apostar a algo nuevo, pero apostar a un lector distinto que era capaz de entender tal vez este juego que se hacía en los distintos niveles de los personajes. Ubi llega al mercado editorial para generar un cambio importante y es capaz de meterse con temáticas muy fuertes y muy importantes en la época. Fíjense lo que sucede con el comienzo de esta sección en particular. Acá se anuncia que se van a realizar elecciones y que el 30 de octubre, una fecha muy importante para la democracia argentina, se va a elegir un nuevo presidente. Hay una publicidad ilustrando, maravilloso, ese bote al piojo y abajo la palabra honestidad, ya pensando tal vez en algunas de las condiciones que tiene que tener un candidato para ser un buen conductor, en este caso del Estado Nacional. Y si volvemos al texto que aparece, dice, desde 1976 nuestro gobierno es de facto. ¿Qué quiere decir? De hecho, porque se pusieron a gobernarnos de golpe, destituyendo al gobierno constitucional. Hoy en día, decir esto es algo totalmente cotidiano. Pero pensemos que esta revista y esta, en particular este número, apareció en el contexto de la dictadura cívico-militar. Y desde la dirección de la revista se estaba caracterizando al gobierno como un gobierno de facto, un golpe de Estado, y se lo estaba haciendo una crítica. Y en contraposición a esto, se destaca en la primera oración, que a partir del 30 de octubre tendremos un gobierno constitucional. Fue una revista que se metió con la literatura, pero también abordó temas de políticas, temas totalmente ideológicos, por supuesto que sí, pero la literatura está atravesada por lo ideológico, no con la idea de adoctrinar, sino con la idea de enseñar, de instruir, y que los niños jóvenes de ese momento supieran qué había estado pasando en el país
y qué estaba por pasar, qué estaba por comenzar, qué era lo nuevo realmente que estaba por venir. En esta revista hubo gran cantidad de escritores, algunos que habían sido prohibidos, censurados por la dictadura militar. El caso de Laura Debetach, Gustavo Roldán y otros que fueron apareciendo, como Emma Wolf. También escribió otra de las censuradas con algunas de sus colecciones, Graciela Montes, en esta revista que reitero es de fundamental importancia para la historia de la literatura infantil y juvenil argentina. La revista UMI fue una de las primeras en rendir un homenaje y hablar de la Guerra de Malvinas. Esta guerra que ocurre en 1982 y que significó el- ese gran enfrentamiento de la última mitad del siglo XX, donde los argentinos no teníamos realmente las de ganar, pero sin embargo el gobierno del general Galtieri decidió meternos en una guerra. Hizo que precisamente se peleara en contra de los ingleses con un final terrible. Y Umi se lee, se mete con esta temática, como se pudo leer en lo anterior, los chicos de la guerra, los pibes de Malvinas. Y Umi le rinde este homenaje de una manera realmente muy importante, siendo la primera de las revistas infantiles que lo hace. Pero también se metió con otras temáticas. Fíjense acá, cuando hace referencia a esta lectura, este diálogo que se establece entre las tres niñas en torno a una temática relacionada con la lectura, en este caso concreto, de revistas. Una niña dice, mi mamá lee una revista que está llena de vestidos y demonios. Tal vez hacía referencia a alguna de las tantas revistas de moda que poblaron el escenario de las revistas argentinas. Pero sin embargo, otra niña que está jugando dice, mi mamá lee una revista que habla de las madres de Plaza de Mayo. En una época tal vez donde todavía continuaba siendo lo común dar un discurso políticamente correcto y donde los niños tenían que ser niños y tal vez hablar de cosas ñoñas, sin sentido. Acá la niña está contando, está mencionando una de las lecturas de su madre, pero que no es a diferencia de la otra algo totalmente superfluo como puede llegar a ser el vestido o la ropa, sino que en este caso determinado hace referencia al comienzo de las Madres de Plaza de Mayo. Entonces tenemos una revista que se encarga de todas las temáticas, donde aparecen cómics, donde aparecen cuestiones políticas, donde aparecen demandas, como podemos observar en esta tira vinculadas con las cuestiones de género, pero de una manera sumamente incipiente. No olvidemos que estamos hablando del periodo 1983, 1982, 83, 84. Entonces hay temáticas que van apareciendo desde los bordes, muy delicadamente, muy solapadamente, y lo interesante es leer desde esos lugares, esas grietas, y ver qué cosas se van significando. Acá el diálogo tiene que ver una vez más con el niño, con Umi, que llega y se encuentra con Leticia. ¿Se acuerdan? Lo hablamos en una de las primeras imágenes con esta pulga. Y le invita a jugar a Leticia al fútbol. Leticia, obviamente, como una niña pero portadora de una ideología que ha recibido a lo largo de sus pocos años de vida, se horroriza desde el discurso cuando escucha que le invitan a jugar al fútbol,
porque, claro, ella le dice, me voy a arruinar mi vestido, me voy a arruinar mis medias. ¿Cómo es posible que vos me invites a...? Entonces, Umi le dice chau, se va. Y ahí ella, en la última de las viñetas, comienza a quejarse porque dice que no sabe qué va a hacer con las rodilleras que tiene guardadas. Entonces, como desde el discurso, como lo dije antes, ella responde que no es un juego apropiado para las niñas, pero sin embargo, hacia el final, y ya sola, reconoce que le encantaría estar jugando al fútbol con Umi y tal vez con el resto de la barra. Entonces, como dije antes, incipientemente, de una manera muy delicada, comienza a meterse con temáticas, en este caso vinculadas con la distribución sexual de los juegos y, reitero, de manera prístina, eh, la identidad sexual. La revista propuso además un juego literario maravilloso, con gran cantidad de cuentos de autores que por un lado son estos que yo les mencioné, que ya habían sido muy famosos, que habían sido censurados, que fueron prohibidos, que tuvieron que tal vez huir desde Córdoba hasta Buenos Aires y lograr un cierto anonimato, o que dirigían colecciones que fueron prohibidas durante la dictadura militar y que acá logran este nuevo lugar. Y en este nuevo lugar que van logrando, es que son capaces precisamente de hacer algo totalmente distinto. Y en este caso con la creación de una sección llamado Antolotuya. En lugar de antología, ellos jugaron antología, antolomía, antolotuya. Y acá con un cuento de Graciela Montes. Umi se caracterizó por gran cantidad de tapas hermosísimas. Tapas donde aparecen los personajes, digamos, de la revista, donde aparecen la política. Acá tenemos a Raúl Alfonsín y un presidente es Papá Noel, con una cara muy divertida y vestido como Papá Noel, haciendo referencia en otros casos a las clásicas efemérides y peleando con ellas, en este caso con la revista UMI, y el 12 de octubre y Cristóbal Colón, o personajes del deporte, en este caso con Osvaldo Ardiles y el Conejo Tarantini. Entonces, todos personajes, hechos que estaban vinculados con el mundo de los niños. La revista de UMI significó un cambio, porque si bien desde comienzos del siglo XX ha habido revistas en la República Argentina muy importantes, desde la primera que fue la revista Pulgarcito, que apareció hacia 1907, eh, después Villiquen, después Anteojito, pero esta significó un aire de cambio en un contexto en el que hablar de determinados temas estaba prohibido, no era adecuado, no era políticamente correcto. Y UMI, detrás tal vez de la cuestión de lo infantil, fíjense en el eslogan que aparece ahí, la revista infantil para crear y aprender, se mete de un lugar distinto, creando una literatura diferente, volviendo al humor, volviendo al nonsense, al sinsentido, al disparate, con personajes como los de la primera tapa, a los que hicimos referencia, como Paquito Dermo, y tantos estos personajes hermosos que están hasta vinculados con el feísmo. La revista UMI es una revista para investigar, para amar, para atesorar. Por suerte, en la República Argentina, en la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, tenemos la colección completa de esta revista que está a disposición de los lectores, además de las colecciones particulares que pueden llegar a existir. Es una revista que merece ser estudiada una y otra vez de distintas perspectivas, que forma parte de nuestro campo
literario argentino.